tal? ¿Cómo estás? Bienvenido y bienvenida al podcast Presencia Ejecutiva by Ale Marroquín. Y hoy vamos a estar platicando sobre los consejos no pedidos y cuándo es necesario dar un consejo o no darlo. Un tema para reflexionar. Recuerda que este podcast está en Spotify, iTunes y en YouTube. Me ayuda muchísimo si lo compartes y si me haces comentarios sobre qué te parece cada sesión. Si te ha llegado a pasar esta situación en donde vas a recibir un consejo y dices, ahí viene, y yo no lo pedí. Y cuando tu mente ya está en el ahí viene, y yo no lo pedí, normalmente no escuchamos y no sirve de nada más que debilitar la relación. ¿Cuándo es entonces apropiado poder dar un consejo? En todo el tema de comunicación, yo siempre he dicho que a la gente no nos gusta que nos vendan, pero nos encanta comprar. Y no necesariamente con productos nada más, también es con ideas, con proyectos, con sugerencias. Dar retroalimentación es sumamente complejo. Tengo un par de podcasts referidos a lo que es la retroalimentación, el cómo darla, en qué momento, la forma, cómo evitar juicios y etiquetas. Y aún así un consejo es diferente, es una especie de retroalimentación. Pero ¿qué pasa cuando tú decides que eres dueño de la verdad, que tú eres el que tiene una especie de líder de opinión, o porque estás capacitado o capacitada para emitir, un comentario que yo le puedo llamar hasta un posible juicio, en donde pues se queda vano o se queda esfumado en el aire, de nada sirve y nada más debilita la relación? ¿Por qué? Porque si tú estás dando un consejo es porque quieres que alguien cambie. Pero si esa persona no está receptiva en ese momento, de nada te sirve. Cuando la gente quiere comprar, está receptiva. Tienes que poner y calentar el camino, el terreno, prepararlo para poder emitir ese posible consejo. Pero tienes que saber en dónde sí es bienvenido, si es valioso darlo, si realmente va a impactar positivamente en la persona o si simplemente no te das ni cuenta de que lo estás haciendo desde dónde lo estás haciendo, desde una arrogancia. Yo vuelvo a recomendar el libro de Mindset de The New Psychology of Success de Carol Dweck, porque habla desde esta mente fija, en lugar de tener una mentalidad de crecimiento, donde nos volvemos reactivos. ¿Por qué? Porque estamos criticando lo que vemos en otros, en lugar de pensar si realmente lo que estoy criticando es algo que tenga que trabajar yo, o qué tanto me impacta a mí, o si lo que voy a decirle a la persona realmente va a ser un cambio, va a provocar un cambio o no. Entonces, dar un consejo se vuelve complejo. Como dar retroalimentación se vuelve compleja cuando no la sabes dar. De nada sirve que le des a alguien retroalimentación que está adornada y envuelta en juicios y en etiquetas, porque no va a haber cambios. ¿Y el consejo, con qué fin lo das? Yo me acuerdo perfecto que cuando inicié este proyecto que tengo ya 13 años, este abril cumplí 13 años, y me acuerdo perfecto que yo me había certificado, había estudiado un montón, tenía mucho más conocimiento de todo lo que me iba a dedicar en mi consultoría. Y una vez una persona de ahí, de la chamba, dijo, ¿y por qué le hacen caso a ella? ¿Por qué ella es la que debería de saber? Y sonó agresivo, pero tenía razón. Yo tendría que de ahí en adelante preguntarle a la gente, ¿qué quieres proyectar? ¿Cuál es tu intención? ¿Qué es lo que quieres cambiar? Antes de llegar a decir tú deberías de hacer, tú deberías porque yo lo sé, porque yo lo estudié, porque yo me preparé. Porque aunque me hubiera preparado y estuviera certificada, las personas no me iban a hacer caso si yo no entendía realmente cuál era su necesidad y si tenían disposición a un cambio. Hay un video de una actriz española que ponía mucho yo en mis cursos, porque tenemos que tener cuidado. Llega con una persona y dice, no, es que me operan el lunes. Y le dice el otro, ¿cómo? ¿Te operan el lunes? Sí, me van a operar el lunes. Una cirugía sencilla. Claro que es sencilla. Dice, primero te anestesian, te rompen el hueso de la nariz, te lo enderezan, te lo lijan. Y la realidad es que tu nariz va a quedar espectacular. Era una actriz narizona. Y al final dice ella, no, pues que me van a operar de las amígdalas. Entonces, cuando intervenimos a dar consejos hacia personas pensando en lo que yo creo que está mal, cuando ellos ni siquiera están considerando que ese sea un problema o un reto en sí mismos, pues este consejo y esta sugerencia de cómo mejorar es poco fructuosa. Así es, no tiene fruto porque ¿por qué? Pues porque no va a impactar positivamente en la otra persona y lo único que te hace ver es desde dónde tú estás dando un consejo. Uno, cuando no te lo pidieron, y dos, cuando
esa persona no está dispuesta al cambio. Tienes que preparar el terreno, tienes que poner a la gente en modo receptivo. Y para eso, para vender, tienes que hacer que ellos te quieran comprar. Primero tienes que preguntarle a la gente qué necesita, cómo se siente relacionado al tema en cuestión, que si quisiera mejorar en cierto aspecto, que cómo lo ha hecho, que qué ha intentado. Porque a lo mejor descubres que está haciendo lo posible y que todavía no lo logra. Y tú ya llegas como dueño de la verdad a querer decirle a alguien en dónde debería de cambiar porque tú lo haces de diferente forma. Chéquense el podcast de la Guerra de las Expectativas, en donde como yo lo haría así, como yo pensaría así, entonces nos volvemos jueces de decir la gente está mal porque no lo hace como yo lo haría. Y es bien delicado porque a lo mejor descubres que como lo está haciendo está bien y que, insisto, no que no lo haga como tú, no hace que la otra persona esté mal del todo. Y una vez que preguntas cómo lo hace, si está dispuesto a hacer algo diferente, si está dispuesto o dispuesta a querer cambiar, entonces le preguntas, oye, ¿estarías cómoda si te doy unos tips o una sugerencia o un consejo de cómo lo puedes hacer mejor? Siempre en la retroalimentación, que es sumamente delicada cuando hacemos juicios y etiquetas y cuando no viene desde un lugar en donde le des claridad a la persona de lo que le estás diciendo. Siempre es importante poner a la gente primero en modo abierto para que esté dispuesto a recibir la retroalimentación o la sugerencia. Yo siempre pongo el ejemplo que si dices, sería mejor si, ya lo estás haciendo bien y cómo lo haces mejor. Que suena mucho más alentadora que cuando te dicen, es que está mal por esto, porque la gente emocionalmente no tomamos todo personal, se vuelve existencial, ¿por qué me está atacando a mí? Y a veces no nos podemos dar cuenta de que no es personal, pero pues no nos ponen en terreno de confianza, de sentirnos seguros, de que esa vulnerabilidad no esté atentando en contra de quienes somos. Y si no tenemos ese cuidado, también corres el riesgo que aunque pongas cómodo el terreno, la gente te diga, no quiero un consejo. Yo siempre pongo este ejemplo en mis sesiones con mis clientes de forma individual, que a veces las personas simplemente quieren sentirse escuchadas. Y cuando me hablan mis hijos, uno me dice, no quiero que me digas nada, nada más te quiero contar. Y el otro me dice, sí quiero tu opinión, por favor dime qué piensas. Y entonces ya puedo abrir el camino. O sea, le digo, ¿me estás contando porque quieres que te dé mi opinión? ¿O me estás contando porque solo quieres que te escuche? Y puedo recibir ambas respuestas. Y ahí entonces sí me abre la puerta para poder dar un consejo que no necesariamente lo van a tomar. Pero desde donde yo llego sin pedir permiso como dueña de entrar a la puerta forzada, como si fuera un intruso, a decirle a alguien lo que debe hacer y cómo debe de cambiar si no entiendo desde dónde esa persona está haciendo algo. Es importante que sepas que se debilitan las relaciones y que los consejos no pedidos son invasivos. Como la retroalimentación mal dada no sirve de nada porque no va a haber un cambio. ¿De qué te sirve decidir a quién le quieres cambiar o ser como la salvadora o el salvador del mundo cuando estás dando ese tipo de consejos? Yo me acuerdo perfecto que, bueno, pues uno se expone en redes sociales a que la gente opine y te comente. A mí no me gusta meterme en controversias y trato de tener cuidado en las redes sociales para no herir sentimientos o susceptibilidades. Pero me ha pasado que la gente opina sobre mis fotos. Y sí, pues cuando te pones en el aparador, pues te pones, te pones en un lugar en donde la gente puede opinar. Pero lo que me da risa es que no necesariamente, aunque yo me ponga en el aparador, le da derecho a la gente a opinar. O le da derecho a la gente a decir qué es lo que está bien o no de una fotografía. Entonces, no es que esté bien, es como si yo camino chueco y la gente diga, oye, es que estás caminando chueco por los pasillos de la organización. Pues el hecho de que yo me exhiba en los pasillos no le da derecho a la gente a decidir cómo cambiar al resto de las personas o opinar y dar consejos sobre, ni siquiera saben si tengo una piedra en el zapato y por eso estoy caminando chueco, no saben si tengo un problema con la cadera, y estoy exagerando con el ejemplo, pero pónganse a pensar cuántas veces nos hemos visto que queremos opinar y dar consejos cuando la gente no está receptiva o no está pidiendo, no está abierta a recibir esto y que a lo mejor tú vas a opinar algo que la gente ya sabe. Esto normalmente lo hacemos desde un lugar, desde nuestro ego, de arrogancia, de soberbia, de superioridad,
de querer sentir que somos dueños de la verdad. Yo cuando estudié, sí, pues yo estaba preparada. Yo pensaba que yo debería de poder dar estos tips. Y ni así. A todos los clientes que me contratan, ellos son los que están abiertos a querer cambiar, pero no llego y digo es que todo el mundo debería de cambiar y todo el mundo debería tener mayor liderazgo y todo el mundo debería de generar confianza haciendo esto, porque desde donde yo soy la dueña de la verdad y entiendo los retos por los que las personas están pasando. Cuando la gente está envuelta en diferentes circunstancias y no se da cuenta qué es lo que le está impidiendo, todo lo que tú le digas va a decir, ay, sí, qué fácil que me lo estés diciendo tú, pero tú no vives mi vida, tú no estás en mis zapatos, tú no tienes estos sufrimientos. Entonces, por eso un consejo, cuando se da, cuando no está pedido o cuando no está en una situación de la otra persona, en un terreno en donde esté dispuesta a escucharlo para cambiar, en ese momento te vuelves el malo de la película y la mala de la película. Y lo que queremos es influir con un liderazgo positivo. En ocasiones vamos a tener ganas de decirle. Yo me acuerdo, recientemente tuve un familiar en el hospital y su hermano estaba teniendo dudas de tomar una decisión o no en cuanto a sus estudios. Y yo moría de ganas de decirle, claro que no, tú deberías de hacer esto y tú deberías de pensar en esto, porque pues, yo me sentía con muchos más años de experiencia. Y me acuerdo perfecto que me quedé callada y dije, vas a ver resolverlo, va a encontrar su respuesta. Y a lo mejor no soy la persona más indicada en este momento de darle un consejo a alguien cuando, con qué nivel de autoridad, aunque fuera tía o no tía. El caso es que me quedé callada y me sentí muy contenta de haberme quedado callada, aunque tenía muchas ganas de darle mi opinión. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces queremos opinar porque creemos que le estamos haciendo el bien a las personas, pero no somos héroes, no somos los superestrellas de la película, que protagonistas en la película, que vamos a lograr hacer que el mundo cambie por nuestras opiniones o sugerencias o consejos. Es bien importante que sepamos que eso es desde un nivel de arrogancia y que si realmente creemos que podemos ser de servicio, hagas este análisis. ¿Realmente lo que yo diga va a ayudar a la persona? ¿Realmente si ayudo, o sea, lo que yo diga va a hacer un cambio? ¿Lo que estoy diciendo agrega valor o es nada más un juicio que tengo yo y el problema es mío? Porque en ocasiones te das cuenta que no es necesario decirlo porque o la gente no va a cambiar o no es tan trascendente o hay cosas más importantes o porque no tengo suficiente información para entender desde dónde la otra persona lo está diciendo, aunque tu intención sea buena. La gente no tiene acceso a las buenas intenciones, entonces tu intención la dejas guardada en un cajón y primero haces este análisis antes de lanzarte a dar un consejo. Pregúntale a la persona si está dispuesta a escuchar algo para mejorar, porque te puede decir que no. Y aún así tienes que tener cuidado de cómo ese consejo, desde dónde viene, si no tienes suficiente información. Espero que te sirva. Si te cae el 20, ahórrate las ganas de dar consejos, porque en ocasiones nos debilita más como líderes, más allá que como líderes de opinión.